¿Alguna vez has sentido que te observan? No una mirada cualquiera, esa mirada, la del vecino que comenta tu herboristería con desconfianza, la del cura que frunce el cejo ante tu independencia, la del hombre poderoso al que rechazaste. Ahora, multiplica ese escalofrío por 1000. Imagina que ese simple rumor, ese rencor, ese miedo ajeno, puede convertirse en la orden oficial que te lleva, esposada, a una celda oscura donde el concepto de verdad lo define un manual escrito para encontrarte culpable, donde tu cuerpo deja de ser tuyo para ser un mapa en el que inquisidores buscarán con herramientas de hierro la prueba del demonio. Esto no es una película de terror. Esto fue la vida y sobre todo la muerte cotidiana de cientos de personas en la Nueva España. Hoy, en Neta, no hablamos de magia. Hablamos de la maquinaria de terror más perfecta jamás inventada en estas tierras. Hoy te mostramos por qué ser una bruja o un brujo en la Nueva España no era un oficio, era la desgracia absoluta, ser el chivo expiatorio vivo de los miedos de un imperio. Olvida los conjuros y los aquelarres en el bosque. La verdadera brujería fue el arte perverso de sobrevivir un día más en un mundo que decidió que tu sabiduría, tu rebeldía, tu cuerpo o simplemente tu pobreza eran prueba de un pacto con el diablo. Si crees estar listo para ver cómo se construía una pesadilla desde los púlpitos y las casas de gobierno, dale like a este video ahora. Cada like es un voto contra el olvido. Es señalar a los verdaderos hechiceros de esta historia, los que tenían el poder de convertir una mentira en una sentencia de muerte. Y suscríbete a Neta, porque desenterrar estas verdades es peligroso, y es mejor hacerlo en comunidad. Aquí no vendemos humo, destapamos tumbas judiciales. Corre el siglo XVII. La Ciudad de México es un volcán de tensiones sociales cubierto con una fina capa de cal de catedral. Españoles, criollos, indígenas, mestizos, esclavos africanos, todos aplastados bajo una pirámide divina donde Dios y el rey son la misma cara de la moneda del poder. Y en los intersticios de este mundo roto florece el miedo. Miedo a las pestes que diezman pueblos, miedo a las malas cosechas, miedo a la mujer que no se somete, al curandero que sana con hierbas que la iglesia no reconoce, al pobre que murmura maldiciones. En este caldo de cultivo, la brujería deja de ser folclor para convertirse en el diagnóstico social perfecto para cualquier malestar del coloniaje. No hace falta lanzar maleficios, basta con ser diferente, con ser incómodo, con tener un enemigo con más influencia que tú. Tu viaje hacia la desgracia podía empezar con algo tan simple como negarte a vender tus gallinas a un precio injusto o rechazar los avances de un español ebrio. Un rumor sembrado en el momento justo era la semilla, y la institución encargada de regar esa semilla hasta que creciera en un árbol de tortura y hoguera tenía un nombre sagrado y temible: el Santo Oficio de la Inquisición. La primera gran desgracia no era la hoguera, era la atmósfera misma que respirabas. La Inquisición no operaba solo con arrestos, operaba con terror psicológico masivo. A través de sermones, edictos públicos leídos en las plazas y el adoctrinamiento, construyeron un mundo donde el diablo era un agente real, activo y seductor, siempre al acecho en los márgenes de la ortodoxia. Se enumeraban los delitos: blasfemia, hechicería, pactos demoníacos, curanderismo, leer prohibidos. Pero en la práctica, esta lista era un cajón desastre para la represión. Una mujer indígena que usaba peyote para sus rituales de sanación era tan sospechosa como un esclavo africano que conservaba amuletos de su tierra, o una española pobre que decía tener visiones. El miedo se democratizaba, cualquiera podía ser acusado, y más grave, cualquiera podía ser un delator. La Inquisición alentaba y protegía a los denunciantes anónimos. Tu criado, tu vecino celoso, tu propio familiar en una disputa por herencia, podían firmar tu condena con una acusación secreta. Vivías en un panóptico divino, donde cualquier mirada podía ser la delatora.
La desgracia comenzaba mucho antes de que llamaran a tu puerta. Comenzaba con el nudo de angustia en el estómago cada vez que sonaba la campana de la iglesia anunciando un auto de fe, ese espectáculo público donde los culpables eran humillados y castigados. Sabías que podías ser el siguiente protagonista. Ahí está el primer hechizo, y el más poderoso. No lo lanzaba una bruja en la oscuridad, lo lanzaba el Estado, a plena luz del día. El hechizo del miedo colectivo. Convertía a las comunidades en carceleras de sí mismas, en espías voluntarios. Era ingeniería social pura. Si todos temen por su pellejo, nadie se atreve a desafiar el sistema. La bruja era el sacrificio humano necesario para mantener vivo el hechizo del control. Cuando la denuncia llegaba, te sumías en un laberinto del que muy pocos salían íntegros. El arresto era solo el prólogo. Te encerraban en las cárceles secretas del Santo Oficio, aislado del mundo. Luego venían los interrogatorios. Aquí es donde el mito se encontraba con una burocracia perversa. Los inquisidores no buscaban la verdad de los hechos, buscaban la confesión del delito que ellos ya habían determinado en sus manuales. El proceso estaba viciado desde el origen. Se te interrogaba una y otra vez, con preguntas capciosas sobre detalles de ritos que quizá ni siquiera conocías. Se usaba la tortura no como castigo, sino como medio de investigación para ayudarte a recordar tus pecados. El potro, la garrucha, el agua, herramientas para dislocar cuerpos y voluntades. El objetivo era quebrarte, física y mentalmente, hasta que firmaras una confesión escrita por ellos, donde admitías haber volado en escoba, haberte reunido con el demonio o haber hecho polvos para matar. Lo aterrador no era la tortura física, sino la tortura psicológica, la convicción de que toda autoridad, legal y divina, estaba contra ti, y que tu única salvación era admitir mentiras absurdas. Muchos confesaban, exhaustos y rotos, para que la tortura cesara. Y luego, para completar el círculo infernal, se te obligaba a delatar a cómplices. Tenías que dar nombres, o la tortura recomenzaba. Así, un solo caso generaba una red de nuevos sospechosos, alimentando la maquinaria. La justicia era una rueda que se autoalimentaba de carne y confesiones falsas. La desgracia no tenía un solo rostro. Golpeaba con saña particular según quien fueras. Para la mujer indígena o mestiza, ser bruja era a menudo el castigo por ejercer una sabiduría ancestral que desafiaba el conocimiento europeo. Por ser partera, por conocer las propiedades de las plantas. Su brujería era su autonomía. Para el esclavo africano, era el delito de aferrarse a sus creencias y ritos, de mantener una identidad que el sistema quería borrar. Para la mujer española pobre o soltera, podía ser el castigo por su sexualidad, por ser viuda con propiedades, por ser demasiado habladora o por rechazar a un hombre. Y para cualquier hombre o mujer, podía ser simplemente la herramienta para robarles tierras, vengar una ofensa o eliminar a un rival molesto. La acusación de brujería era el arma nuclear del débil y del poderoso en un mundo sin justicia real, el expediente final para resolver conflictos personales, económicos y sociales. Ser brujo era, en esencia, ser vulnerable en un sistema que criminalizaba la vulnerabilidad misma. ¿Magia? La única magia negra real era la de transformar una queja de un marido despechado en un proceso por pacto demoníaco, la de convertir el conocimiento médico de una abuela en prueba de herejía. Era el fraude legal perfecto. La acusación era imposible de refutar porque se basaba en un mundo invisible que solo tus torturadores decían entender. Si sobrevivías al proceso y no morías en la cárcel por las torturas o enfermedades, te esperaba el auto de fe. Este no era un juicio, era un ritual de poder. Te paseaban por las calles principales, vestido con el San Benito, una túnica infamante pintada con llamas y diablos, un corazón en la cabeza, mientras la multitud te insultaba y escupía. Era la destrucción pública de tu honor y tu humanidad.
Luego, en la plaza, se leía tu sentencia. Los arrepentidos podían recibir penas de azotes, destierro perpetuo a Filipinas, años de reclusión en un convento o trabajos forzados. Perdías todo: honor, propiedades, familia, futuro. Y los impenitentes o reincidentes, su sentencia era la relajación al brazo secular. Es decir, la Iglesia, que no derramaba sangre, te entregaba a las autoridades civiles con una recomendación no escrita pero entendida: la hoguera. Morías quemado vivo como lección última. Tu cuerpo, reducido a cenizas, era el mensaje final para todos. Así termina quien desafía el orden de Dios y del Rey. Pero incluso para los que no morían en las llamas, la desgracia era eterna. El estigma de la sangre manchada por la Inquisición caía sobre tu familia por generaciones, cerrando puertas a empleos, matrimonios y cualquier integración social. Así que la próxima vez que escuches la palabra bruja en un contexto colonial, no pienses en una mujer volando. Piensa en una persona arrodillada en una celda fría, desesperada porque el dolor pare, firmando una mentira que le han dictado para salvar lo poco que le queda de vida. Piensa en el miedo como herramienta de gobierno. Piensa en cómo se usa el prejuicio y lo sobrenatural para aplastar al diferente, al sabio, al incómodo. Esa es la verdadera magia negra de la historia. La capacidad de los sistemas de poder para crear monstruos donde solo hay seres humanos, y luego sacrificarlos para mantener su control. Si esta inmersión en el terror inquisitorial te hizo cuestionar cuántas brujas fueron en realidad víctimas de la maquinaria del poder, necesitamos leerlo en los comentarios. ¿Contra qué otro grupo se usaron estas armas de miedo y falsa acusación? Suscríbete a Neta y activa la campanita, porque desenterrar estas desgracias es un acto de justicia histórica. Es devolverle un rostro humano a los que el sistema convirtió en caricatura del mal. Y esto, la justicia contra el olvido, es lo único que hacemos en Neta.